Neus, tú eres la CEO de una compañía de un sector muy concretamente masculino, tradicionalmente masculino, que es el sector industrial. La empresa es Unex, un equipo de socios con tu padre fundan esta compañía en el año 64 y tú ahora eres la CEO. En todo este tiempo, es decir, mucho tiempo, muchos cambios, la sociedad cambia, vuestra empresa ha cambiado. En todo este tiempo, ¿cuáles son un poco las fórmulas, los ingredientes que nos puedes explicar, que puedes compartir con nosotros y decir, bueno, han sido las fórmulas del éxito, ¿no? o del mantenimiento de Unex, ¿no? Bueno, yo, David, diría que si me permites, no hay un factor, ¿no?, de éxito, sería como una serie de factores que si quieres te explico brevemente. Como ingredientes, ¿no? Sí. El primero, yo creo que es muy importante tener clara la misión, ¿no? Es decir, cuál es la razón de ser de tu empresa, por qué existe, qué es lo que te da el propósito de cada día trabajar y luego hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Cuál es la visión? Esto es muy importante, que no solo la dirección, sino toda la estructura lo tenga claro. Claro. El segundo también es el nunca perder la ilusión por el proyecto, ¿no? En todas las empresas en estas épocas nos ha tocado vivir épocas muy difíciles, el siempre mantener esta ilusión. Épocas duras que parece que todo es complicado, pero bueno, la ilusión hay que mantenerla, ¿no? Sí, en nuestro sector especialmente muy ligado a la construcción, con una bajada de más del 70%, claro, ha sido complicado. Y luego también en la unidad, ¿no? La unidad a nivel de la propiedad, de los socios y también el mantener la cohesión y la armonía del equipo. Tienes que pensar que ser comercial, por ejemplo, en épocas donde la gente pues, no precisamente necesita comprar, puesto que no hay edificios, claro, es mucho más complejo. Mantener ese ánimo es muy importante. Y luego también preservar la cultura, ¿no? O sea, ser fieles a tus valores. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa que tenemos unos valores muy marcados. La honestidad, la integridad, la coherencia, la humanidad, intentamos mantenerlos y a pesar de que la economía nos ha cambiado, hemos sido fieles a nuestros valores. Es como que aquello es una fórmula que funciona y por tanto no hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Hay valores que es mejor no experimentar mucho con ellos, sino que son buenos para siempre, ¿no? Claro, porque tú piensas que nosotros somos una empresa familiar, con lo cual tenemos que tener una visión a largo plazo que nos obliga a tomar decisiones de manera más prudente, ¿no? Si nosotros cotizásemos en bolsa, nos mediríamos por trimestres. Como somos una empresa familiar, lo que buscamos es este legado recibido, transmitirlo a futuras generaciones. Con lo cual tenemos que ser muy prudentes. Y, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Nosotros en la época de crisis, pues los socios han hecho un esfuerzo muy importante de mantener la plantilla, ¿no? Que esto seguramente... Esto no pasa en todas las empresas, pero habla mucho de empresa familiar y de empresa que mira a largo plazo, ¿no? Sí, por esto pensamos que realmente el rol de la empresa familiar en nuestra economía es básico. Claro, de hecho el 99% de las empresas podríamos decir que son familiares, ¿no? Las pymes, casi todas las pymes, cuando hablamos con gente de Pimec o con gente de Fument, vemos claramente que casi todas las pymes son empresas familiares, ¿no? Sí, sí. Oye, hay un estudio de CEINSA, un informe que dice que en los últimos 25 años la mujer ha pasado de tener un papel muy pequeño, muy residual en los puestos directivos a ocupar un papel más importante, es decir, 1 de cada 3 puestos ya empiezan a ser de mujeres, ¿no? Tú eres la CEO de esta compañía, de Unex, ¿no? Por tanto, sector industrial, un sector muy masculino tradicionalmente. ¿Cómo vives tu papel de mujer liderando un sector de hombres, ¿no? Bueno, primero, felicidades por el estudio. CEINSA es una gran empresa y no conocía este estudio, que nos trae buenas noticias. Es reciente y es muy importante, ¿no? O sea que esto es bueno. Sí, efectivamente, como bien dices, en nuestro sector el porcentaje de la mujer a nivel de posiciones directivas es muy bajo, o es bajo. Yo diría que es más bajo de lo que tendría que ser. Exacto. Entonces yo, personalmente, cuando asumí esta responsabilidad, lo que hice una reflexión interna y decidí un diálogo interior, y decidir que quería tener mi propio estilo de liderazgo, ¿vale? No quería ni imitar ni copiar por tanto, una apuesta por la autenticidad, es decir, ser tú misma, ¿no? No quería copiar roles tradicionalmente masculinos ni competir con ellos. Entonces intenté, no sé si lo he conseguido, pero intenté encontrar un estilo de liderazgo mucho menos mecanicista y quizás un poco menos agresivo y más humanista, ¿no? Y para mí esto es muy importante. Y también al final, aunque al final en el día a día tampoco piensas tanto en el género, ¿no? Pero sí lo que he intentado siempre es, en el trabajo diario, a través del trabajo diario, cambiar las cosas.
Pues desde ejemplos tan banales, o si quieres, como el firmar un documento escrito consejera delegada, pues yo digo, yo no lo firmo hasta que esté consejera delegada, ¿no? O sea, romper inercias. Sí. Yo creo que lo más difícil es romper las creencias que todos tenemos, puesto que vienen ancestrales, ¿no? Y las aceptamos de forma acrítica. Están ahí y siguen ahí, ¿no? Correcto. Y yo creo más en la educación día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos reuniones y cuando alguien dice, no, yo como un hombre, yo como... Yo siempre digo, al final tiene que ser la suma de los dos, ¿no? Y enriqueces Claro. la compañía, cuanto más compleja es, más rica es, pero lo importante es sumar el punto de vista del hombre con el de la mujer. Claro, son dos fuerzas, ¿no? Sí, aunque, bueno, reconozco que no siempre es fácil, ¿eh? Pero para mí, al final, mi máxima ¿Sí? siempre es que yo estoy convencida que la mujer, el rol de la mujer será humanizar las compañías y las organizaciones. Claro, estoy muy de acuerdo con esto. Hablando de empresa que lleva 55 años, de empresa familiar, por tanto, cambios generacionales, ¿cómo vivís estas transiciones de generación de una gente a otra, ¿no? Un poco cómo os pasáis la antorcha, ¿no? El relevo, ¿no? Generacional. Nosotros en esto, no sé si somos un poco atípicos o no, pero estamos convencidos o creemos que la empresa debe evolucionar. O sea, no creemos en revoluciones, no creemos en cambios drásticos y sí en evoluciones, ¿vale? Porque al final tiene que ser la suma entre la experiencia y el saber hacer de la gente que lleva más años en la compañía con la frescura de la gente más joven que llega con ideas renovadoras, ¿no? Y siempre hay un punto crítico ahí, y lo que es importante es alinear esas dos generaciones o diferentes generaciones a través de la cultura. Y esa cultura hace como de pegamento, ¿no? Claro. Que aunque tengamos... Porque todos pertenecen al mismo ámbito, aunque todos lo viven desde sensibilidades y generaciones distintas, ¿no? Correcto. Y al final, lo que al final es cierto que no siempre es fácil. No es fácil. Porque cada uno puede tener la sensación de que a uno le cogen un poco su terreno, ¿no? Claro. Y eso no nos gusta mucho, pero bueno, es humano. Pero yo creo que el factor de éxito final es el grado de humanidad y de generosidad que hay. Y de humildad. Es decir, por ejemplo, ¿no? La generosidad de la persona más joven que llega de valorar y de alguna manera, no diría honrar, pero bueno, sí... darle el peso que tiene el que lleva mucho tiempo, ¿no? Exacto, la gente y todas las horas y el esfuerzo que ha dedicado la gente de más años, y a la vez la humildad de esta gente más mayor frente a la gente joven que llega también con mucha ilusión de incorporarse en tu compañía, ¿no? Claro. Y que para ellos tampoco es fácil. Cuando uno entra en una empresa con una cultura muy marcada, tampoco es fácil para ellos, pero bueno... Claro. La persona más mayor pensar, bueno, yo no lo sé todo, estoy todavía abierto a aprender cosas de la gente joven, ¿no? Sí. Claro, sois más de 300 personas, es una barbaridad de mezcla intergeneracional, ¿no? Sí, y de diferentes culturas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los secretos es la generosidad y la humildad que hay a nivel del equipo humano. Claro. Pero bueno... No es siempre fácil. La palabra humildad te gusta mucho, Neus, y me encanta que te guste porque creo que es la gran palabra de los nuevos líderes. Yo creo que desde Simon Sinek, todos los grandes autores que hablan de liderazgo, hablan del líder humilde. Creo que es la gran palabra que has dado en la clave. Oye, vosotros decís que una de las partes importantes de vuestro éxito o de los ingredientes de vuestro éxito son las personas y el trabajo en equipo, ¿no? Claro, más de 300 personas, tiene que haber un trabajo en equipo muy reloj suizo, ¿no? Sí, y bueno, y cuanto más complejo es porque tienes más culturas, ¿no? Eso dificulta, ¿no? Cuando pasas de una dimensión más nacional a más internacional, pues ahí tienes un ingrediente que enriquece. Pero es verdad que al final es básico y fundamental tener gente comprometida y leal, gente que realmente crea en lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que al final, en una empresa familiar, la actitud del factor humano es crucial y es una ventaja competitiva diferencial que además la competencia no te puede copiar. O sea, la competencia te puede copiar un producto, ¿no? Cuando eres una marca líder o una documentación, pero nunca te puede copiar las personas. Y esa es una ventaja, creo que a veces las empresas familiares tenemos que tomar mucha más conciencia. Eso es un activo muy potente, ¿no? Sí.
Y lo que nosotros siempre buscamos para tener estabilidad y éxito, ¿no? Es la fórmula que también ha dicho alguno de los gurús del sector de recursos humanos, que es guardar las personas que saben, es decir, las que tienen el conocimiento, sí, más las que saben hacer, quiere decir que tienen la habilidad, más las que tienen la actitud, las ganas de hacer, más las que hacen, ¿no? La acción. Claro. Y esta realmente, yo creo esta que es la fórmula, ¿eh? Sí, yo creo que esta es la ecuación mágica, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo vive una empresa familiar como Unex el tema de incorporaciones de gente, ¿no? Incorporaciones de profesionales, gente que está por ahí en el mercado y que de repente abrís la puerta, ¿no? Sí, este punto es muy importante. La verdad es que nosotros dedicamos muchísimas horas a lo que es la parte de selección. Yo, por ejemplo, pero no solo yo, muchísima persona dentro de Unex, intentamos siempre estar en todos los procesos de selección, ¿vale? Nosotros, es básico que la persona que tú incorpores en tu empresa sí, comparta los mismos valores. Porque al final es como una familia, ¿no? Es el ejemplo que tú das. Y yo a los candidatos siempre les digo, mira, esto es como un matrimonio, aunque suena un poco anticuado, ahora ya un lo sé. matrimonio de 300 personas, ¿eh? Es una movida, Sí, ¿eh? pero en el sentido de decir, tú te vas a casar con la empresa y la empresa se va a casar claro, contigo, con lo cual lo que tenemos que hacer es que de base tengamos los mismos valores. Porque si los tenemos, nos entenderemos. Claro. Luego veremos el matrimonio si dura para toda la vida sí, o no. Sí. Pero si no, no nos entenderemos. Y al final, nosotros creemos que una empresa familiar tiene alma. Y ese alma la tenemos que conservar. Uh-huh. Y es muy difícil construirla, pero es muy fácil estropearla. Absolutamente. Y al final, lo que decíamos, ¿no? Lo que había dicho antes, que un poco es una ventaja competitiva diferencial y que al final, si tú tienes empleados felices, sí, tendrás clientes felices. Si tienes personal satisfecho, tendrás clientes satisfechos. Es un juego de espejos, ¿no? Es un reflejo, ¿no? Sí. Si tú estás bien, generas buen feeling. Si te escuchas a ti mismo, escuchas a los demás. Por tanto, es un juego de reciprocidades y de espejos, ¿no? Oye, hay una palabra mágica, Neus, y es el talento. Todo el mundo habla de talento, pero claro, cada compañía sabe internamente qué es el talento para ella, ¿no? Por tanto, tú como CEO de Unex, ¿qué dirías que es el talento para ti, para vosotros? Y cómo lo captas, cómo lo seduces y cómo lo cuidas, ¿no? Para que se quede. Sí, o sea, yo diría que el talento es un poco... bueno, primero diría otra cosa, que nosotros somos una empresa familiar que competimos contra empresas enormes, multinacionales, claro, que están en medio mundo. Y claro, ellos ofrecen una cosa que nosotros no podemos ofrecer, que es desde masajista, nutricionista, etcétera, etcétera. Claro, esta cosa que está como muy de moda, ¿no? Exacto. La empresa como casi un parque temático de 1000 cosas, ¿no? Exacto. Nosotros contra esto no podemos luchar, pero ¿qué tenemos nosotros? Yo creo que nuestra fuerza es conocer con nombres y apellidos todas las personas de nuestra organización. Esto es muy importante. Yo conocí a uno de los fundadores de Bimbo, que bien, tenía a 400.000 personas trabajando para él, poca gente, 400.000, y él decía que casi conocía a todos y cada uno de sus trabajadores y viajaba por todo el mundo, él y su mujer cada año, haciendo convenciones mundiales de Bimbo, imagínate, era mexicano de origen catalán, y conocía muchísima gente, conocía miles y miles y miles de nombres y apellidos, historias concretas de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Porque claro, llevaba gente, imagínate, que llevaba 100 años trabajando con ellos, ¿no? Por tanto, esta dimensión es muy importante, ¿no? Claro, porque si tú lo piensas, al final, ¿qué es el talento, no? Porque le damos muchas vueltas. El talento al final es aquello que se le da bien a una persona sin hacer mucho esfuerzo. Sí, sí. Entonces, para que uno sea feliz en el trabajo, tiene que poder desarrollar ese talento. Sí. Entonces, ¿tú cómo consigues conocer el talento de tu personal? Estando cerca. Claro. Entonces, escuchando mucho, ¿no? Claro. Observando mucho. Claro, buscando cuáles son sus fortalezas e intentando ubicar a esa gente donde tú sabes que disfrutará más y será más feliz. Claro. Porque yo creo que al final, ¿sí? La idea esta del parque temático, que es muy ilustrativa, ¿no? Pero realmente si lo piensas, al final la gente se queda o es feliz en los trabajos en que sabe que tiene un propósito. Sí, sí. Y que puede dar lo mejor de sí mismo. Y que el esfuerzo, como tú muy bien decías, no es un esfuerzo titánico todos los días. O sea, yo no puedo levantarme todos los días, ir a una empresa y que aquello sea el apocalipsis final cada día, no. Yo tengo que saber que mi talento
pues con un esfuerzo razonable va a dar un fruto razonable y me va a dar una satisfacción a mí y a la empresa, ¿no? Entonces, esto es un buen sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es fundamental porque es lo que decíamos antes, ¿no? Un trabajador feliz traerá clientes felices. Y tú puedes, evidentemente el trabajo debe ser un reto, pero no puede serlo cada día. Claro. Y al final, bueno, el bienestar, para mí el bienestar en tu día a día es más esto que otras cosas que quizás tienen que un masaje oriental fantástico. Aunque son importantes, también no digo está que bien, no, pero que yo creo que la gente... Lo que marca el día a día, ¿no? Quiere cosas más profundas, pienso, ¿eh? Sí, sí. Oye, todos estos años de UNEX, 55 años, los trabajadores han pedido cosas distintas, ¿no? Antes un trabajador pedía seguramente estabilidad, que es una palabra mágica y histórica casi en blanco y negro, ¿no? Ahora la estabilidad se ha transformado en otras cosas, ¿no? ¿Qué pedía antes un trabajador y qué pide ahora? Pero sobre todo concentrémonos en qué pide ahora, ¿no? Bueno, yo creo que en genérico, ¿no? Si hablamos primero en genérico, la connotación del concepto trabajo ha cambiado, claro. ¿No? Bueno, yo que ya empiezo a tener una edad, ¿no? Yo me acuerdo de mis abuelos o así, haber escuchado mucho, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, ¿no? Era como... Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, estas cosas terribles, ¿no? Y yo cuando se lo digo a mis hijos es como... Pues como que te decían cosas que no apetecía nada ir a trabajar, o sea, tenías 1000 ideas menos esa, ¿no? Claro, porque era el sentido este de deber, de sufrir. Entonces, yo creo que ahora hemos pasado al otro extremo, ¿no? Porque tú sufrías para tener. Y ahora la sociedad es más el ser, ¿no? Entonces, ¿qué busca la gente? La gente, pues ahora se habla más de flexibilidad, de conciliación, la gente busca más empresas donde tengan un propósito, que tengan un propósito. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que de alguna manera las startups que ahora están muy de moda, ¿no? Lo que ellas reivindican es que la persona vuelve a estar muy cerca del origen, del por qué se crea esa empresa. Claro. La gente busca también tener un mayor equilibrio entre lo personal y lo profesional, la gente busca estar cerca de culturas un poco más trascendentes, de trabajar de manera más colaborativa. Y yo creo que, aunque suene un poco contradictorio, las empresas familiares tenemos mucha ventaja en esto, porque al final la persona está muy cerca de la propiedad. La persona está muy cerca de una cultura trascendente. Nosotros hablamos mucho de cultura trascendente. ¿Qué quiere decir? Que la persona, su trabajo trasciende. Claro. ¿En qué trasciende? En su compañero, en la empresa, en la organización y... Por tanto, cada uno aporta mucho, cada uno es fundamental, cada uno es trascendente. Exacto. No es una pieza sustituible, no es cualquier cosa, es como una piedra basilar, es algo fundamental, ¿no? Sí, muchas veces cuando hablas con candidatos, ¿no? Que vienen de otro tipo de empresa, ellos siempre dicen: lo que busco es una empresa donde yo no sea un número. Claro, es verdad, es una frase muy recurrente, pero muy significativa, ¿eh? La gente no quiere ser un número, la gente quiere ser dimensión humana, persona, humanización, ¿no? Sí. Y aquí yo añadiría un punto por esto que también le damos muchas vueltas, es que yo defiendo conciliación, pero todo esto sin empresa no existe. Claro. Y yo creo que a veces nos olvidamos cuando la gente analiza estos temas algunos valores que son muy importantes para la viabilidad de la empresa, que es la resiliencia y la fortaleza. O sea, al final una empresa no deja de estar, cada día tiene que solucionar problemas o dificultades, ¿no? Hacer frente a adversidades. Necesitamos gente resiliente. Y luego creo que también estamos en una sociedad de la inmediatez. La tecnología nos ha dado mucha comodidad. La velocidad, la inmediatez, ¿no? Claro, pero también hace falta capacidad de reflexión y capacidad de análisis un poco más profundo. Y aunque tendamos a trabajar de manera colaborativa, que estoy de acuerdo, es importante también que al final una empresa tenga un poco de orden, un poco de jerarquía, estructura que te da orden, ¿no? Porque al final tiene que haber un último responsable de hacia dónde va la empresa y de responsabilizarse de los resultados. O sea que seguramente... Poner orden en el caos y lo que tú dices, priorizar, ¿no? Cosas al final. ¿Todo es urgente? No. ¿Todo es importante? No. Oiga, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sí. Oye, el gran reto para acabar, Neus, el reto de UNEX ahora mismo, ¿cuál sería para ti? El reto, la carta a los reyes de UNEX. Yo creo que uno de los retos que tenemos las empresas familiares en general, yo pienso que somos empresas innovadoras, tecnológicas, exportadoras, es tamaño, ganar tamaño.
para poder luchar realmente a nivel internacional contra... Con los players del sector. Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien. Este sería. Un placer. Muchas gracias.